manos al Rey. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno, digno, digno. Gracias sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Gracias sublime A pesar de mi infidelidad, tú eres fiel. Y a pesar de mi frialdad, tú eres tierno. Y a pesar de mi lejanía, tú te acercas a mí para amarme. Oh dulce Jesús, a pesar de mi infidelidad, tú eres fiel. Y a pesar de mi frialdad, tú eres tierno. Y a pesar de mi lejanía, tú te acercas a mí para amarme. Oh dulce Jesús, levanta tus dos manos y dile fuerte: ¿cuánto daría? ¿Cuánto daría por amarte como me amas a mí? Tu amor me quebranta al ver que eres así. ¿Cuánto daría por amarte como me amas a mí? Una vez más, ¿cuánto daría? ¿Cuánto daría por amarte como me amas a mí? Tu amor me quebranta al ver que eres así. ¿Cuánto daría por amarte como me amas a mí? Vamos a cantar una vez más: a pesar de mi infidelidad. Y a pesar de mi infidelidad, tú eres fiel, tú eres fiel. Y a pesar de mi frialdad, tú eres tierno. Y a pesar de mi lejanía, tú te acercas a mí para amarme. Oh dulce Jesús, una vez más. A pesar de mi infidelidad, tú eres fiel.
a pesar de mi frialdad, tú eres tierno. Y a pesar de mi lejanía, tú te acercas a mí para amarme. Oh dulce Jesús, quieres levantar tu voz y tus manos y decirle fuerte: ¿cuánto daría por amarte como me amas a mí? Tu amor me quebranta al ver que eres así. ¿Cuánto daría por amarte como me amas a mí? Una vez más, ¿cuánto daría? ¿Cuánto daría por amarte como me amas a mí? Tu amor me quebranta al ver que eres así. ¿Cuánto daría? ¿Cuánto daría por amarte como me amas a mí? ¿Cuánto daría por amarte como me amas a mí? El amor de Dios va mucho más allá de lo que hemos conocido, ¿verdad que sí? Él nos ama más allá de lo que nosotros podamos amarle. Nunca ganarás a Él en amar. Siempre te amará más de lo que tú le puedas amar. Él te amará más de lo que te ama tu esposa, tu hijo, tu mejor amigo. El amor de Dios va más allá de lo que tú y yo hasta ahora hemos conocido, porque su amor es eterno. Dice la Biblia: Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. ¿Por qué no levantas tus manos una vez más y tu voz y le dices gracias por ese amor, Señor? Y levanta un cántico nuevo a Él, un cántico de adoración, un cántico de acción de gracias. Adórale, adórale, adórale a Él. Dale fuerte tu adoración, dale fuerte tu alabanza a Él. Adórale más, adórale más, adórale más. Tú eres bueno. ¿Cuánto daría por amarte como me amas a mí? Tu amor me quebranta al ver que eres así. ¿Cuánto daría por amarte como me amas a mí? ¿Quién podré engañar? ¿Cómo podré esconder la falta que me haces, Dios? Por más que hago el bien, sé bien que no estoy bien. Siento un vacío en mi corazón. ¿Cuántas veces me has llamado y 1000 veces te he ignorado? Tu amor no se ha cansado, esperas por mí. Perdóname, Señor Jesús. Sé que esperas más de mí, sé que esperas más de mí. Perdóname, Señor Jesús, sé que esperas más de mí, sé que esperas más de mí. ¿A quién podré engañar? ¿Cómo
podré esconder la falta que me haces, Dios. Por más que hago el bien, sé bien que no estoy bien. Siento un vacío en mi corazón. ¿Cuántas veces me has llamado y 1000 veces te he ignorado? Tu amor no se ha cansado, esperas por mí. Perdóname, Señor Jesús. Sé que esperas más de mí. Sé que esperas más de mí. Perdóname, Señor Jesús. Sé que esperas más de mí. Sé que esperas más. Estoy aquí, estoy aquí. Perdóname, perdóname. Muéstrame tus caminos, oh Señor, y enséñame tus sendas, mi Señor. Encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. Esperaré todo el día y cada noche, muy temprano en la mañana. Enséñame a esperar en ti, Señor. Dile al Señor, muéstrame tus caminos.
Muéstrame tus caminos, oh Señor, y enséñame tus sendas, mi Señor. Encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti, Señor, en ti he esperado, en ti esperaré, en ti esperaré. Todo el día, cada noche, muy temprano en la mañana, enséñame a esperar en ti, Señor, en ti he esperado. Oh sí, Señor, en ti esperaré, en ti esperaré. Todo el día y cada noche, muy temprano en la mañana, enséñame a esperar en ti, Señor. Es un gusto volver a saludarles con el placer de siempre y nuevamente saludamos a cada uno de los varones, mujeres que nos escuchan a través de este medio, el canal de YouTube Jorge Romero Prédicas. Estamos compartiendo una vez más la poderosa palabra de Dios y queremos enviar saludos a aquellos que nos escuchan, nos ven allá en Tijuana, en Sinaloa, en Ciudad Juárez. También enviamos un cordial saludo a todos los que nos están escuchando y viendo en Querétaro, en Guadalajara también, en Tecomán, Colima, en Michoacán, allá también por el estado de Chiapas. Un saludo a los hermanos que están en Oaxaca, las familias que nos están viendo a través de esta grabación en la Ciudad de México. Y es un gusto poder compartir nuevamente la palabra, la bendición que Dios quiere darnos hoy a través de un mensaje que puede ayudarnos a mejorar, a cambiar nuestra vida, nuestro hogar, nuestra familia. Todo el ambiente que Dios quiere ver en tu hogar y en el mío es un ambiente de paz, de bendición y de gracia. Así que, sin más, vamos a poner esto en las manos de Dios y vamos a orar. Invita a alguien que esté cerca de ti a que incline su rostro, cierre sus ojos y se concentre en rogar al Dios Todopoderoso. Invita a algún familiar, algún vecino, un amigo que esté cerca de ti. Siempre es una bendición compartir la palabra de Dios y cuanto más cuando hay estos tiempos de necesidad. Así que oramos y decimos: Padre eterno, Dios Todopoderoso, en esta hora te damos gracias, Señor. Te corresponde a ti toda la alabanza, toda la gloria, toda la honra, porque no hay Dios que pueda hacer las obras que tú eres capaz de hacer. Te bendecimos, Señor, Dios del cielo y de la tierra, creador de todo lo que hay. Padre, por tu palabra fueron creados los cielos, la tierra, las aguas y todo lo que hay en ellos. No hay Dios que pueda hacer las obras maravillosas que tú eres capaz de hacer. Digno eres de alabarte, Señor. Digno eres de recibir gloria, honra y alabanza por siempre y para siempre, porque desde donde sale el sol hasta donde se oculta, tu nombre es alabado y adorado por todos los habitantes de la tierra. Gracias, Señor, porque tú nos das la oportunidad de compartir tu palabra y de bendecirnos a través, Señor, mi Dios, del mensaje que estamos por compartir. Bendícenos y permítenos que tu Espíritu Santo nos guíe a toda luz, a toda verdad y a todo entendimiento en tu palabra. Bendecimos los hogares de cada familia que está recibiendo este mensaje y que tu mano poderosa los guarde y los libre de todo mal.
Si hubiera enfermos, Señor, te rogamos en el nombre de Jesús que tú los sanes, Señor, para gloria de tu nombre. Si hubiera alguno recuperándose, Señor, de enfermedades, de dolencias, Padre, glorifica tu nombre y fortalécelos. Glorifica tu nombre y guárdalos, precioso Dios. Te lo pedimos todo esto en el nombre maravilloso de tu Hijo amado, Cristo Jesús, Señor nuestro. Gracias por todo lo que nos das. En el nombre de Jesús, amén y amén. Así que entramos de lleno al tema, un tema muy interesante, se llama aprender de los errores. Y en este caso tenemos que ver la definición de error. Los diccionarios dicen que es una idea, opinión, acción que una persona considera correcta, pero que en realidad es falsa y desacertada. Esto nos enseña que los diccionarios siempre nos dan una dirección general de todo este asunto. El error es cuando alguien se equivoca en el pensamiento, en una idea o en algo que hizo, pensando que hacía lo correcto o creyendo que estaba haciendo algo bueno, se equivocó y hizo totalmente lo contrario, algo que es un engaño, una mentira, una falsedad o que no está en lo cierto. Pero espiritualmente tenemos que aprender a verlo como una oportunidad de aprender y avanzar. Para nosotros los creyentes, cada error que cometemos, porque no somos perfectos, no busques un pastor perfecto, no busques una iglesia perfecta, porque no la vas a encontrar jamás sobre la tierra. La Biblia nos enseña en los evangelios que la iglesia que desarrollaron los apóstoles, estando los 11 apóstoles que vivieron con Jesús, hablamos de Pedro, de Bernabé, de Jacobo, de Juan, de Andrés, de Felipe, todos ellos estaban ministrando y Dios hacía milagros extraordinarios todos los días que se reunían. Y en esa iglesia tenían problemas. Si tú lees los evangelios te vas a dar cuenta que había diferencias, había favoritismos, había ciertos detalles que estaban descuidando los apóstoles y obviamente se dieron a la tarea de corregirlos y de enderezar el camino, porque aprendieron de los errores. Vamos a ver el primer texto para iniciar esta prédica. El libro de Job, capítulo 19, verso 4. Si ya lo tenemos, damos lectura. Siempre el primer texto lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Leemos el verso 4 del capítulo 19 de Job. Dice así: aun siendo verdad que yo haya errado, sobre mí recaería mi error. Dile al que está a tu lado: los errores que tú cometes son tuyos y los que yo cometa son míos. Este texto nos lleva a la responsabilidad. Muchas veces no aprendemos de un error porque lo primero que hacemos es tratar de eludir el problema, de ignorarlo o de no reconocerlo. Pero cuando estamos en el camino de Dios, cuando nos manejamos en el ámbito del cristianismo, tenemos que aprender de los errores. Y el primer paso es reconocer: sí, yo tengo la culpa, yo me equivoqué, yo la regué, yo cometí el error, yo me equivoqué. Ese es el primer paso de aprender de un error. Tristemente hay muchas personas que viven estancadas en el error creyendo que hacen bien, tratando de disimular, de ocultar los errores que han cometido, los engaños que han declarado, y ese es un error que tiene consecuencias. Tarde o temprano, dice la Escritura, que todo va a salir a la luz, porque no hay nada oculto bajo los cielos que no haya de ser descubierto, dice la palabra de Dios. Y en este texto Dios nos anima a que reconozcamos cuando yo me equivoco y decir: es mi error, yo me equivoqué, y
buscar la manera de reparar el daño. Lo primero es reconocer con madurez, con sensatez, que somos seres humanos, que estamos expuestos a equivocarnos y a cometer errores. Pero lo más hermoso es que de cada error podemos sacar una enseñanza para no volver a cometer esos errores. Vamos a otro texto, el libro de Eclesiastés. Adelante de los Salmos, Proverbios, luego sigue Eclesiastés. Eclesiastés capítulo 7, verso 25. Y dice el verso 25, me volví y fijé mi corazón para saber y examinar, e inquirir la sabiduría y la razón, y para conocer la maldad de la insensatez y el desvarío del error. Un error te puede llevar a desvaríos, a desvíos, te puede apartar del camino de salvación, de vida eterna. Un error constante puede traer consecuencias a tu vida o a la mía. Y tenemos que tener tiempo de reflexionar, tenemos que al final de nuestro día tomar un tiempo en que empecemos a revisar qué sucedió en nuestro diario vivir. Si en algún momento recordamos que cometimos un error y no lo hemos resuelto, tenemos que empezar con el primer paso, reconocer que fallamos, que nos equivocamos, y lo segundo es analizar cómo lo vamos a resolver. La Biblia nos habla de sabiduría, de entendimiento, de razón, de pensar, de tener la capacidad y la madurez suficiente para decir, esto me va a producir problemas y no debo repetirlo. Necesitamos aprender de los errores. Vamos a un texto más. Ezequiel capítulo 45, verso 20. Si ya estamos en el libro de Ezequiel, el profeta Ezequiel 45, 20, damos lectura. Dice, así harás el séptimo día del mes para los que pecaron por error y por engaño, y harás expiación por la casa. Y la palabra expiación nos lleva a un acto de arrepentimiento, de confesión y de restauración espiritual a través de la gracia de Dios. Esto nos lleva a entender que cuando nosotros cometemos el pecado de equivocarnos, fallándole a Dios o ofendiendo a nuestros semejantes, quizás cometemos por error algún pecado. Muchas veces alguien nos platicó que fulano o que tal persona cometió una falta. Y no nos damos a la tarea de investigar y empezamos a decir y a señalar como si tuviéramos la verdad. Y eso se llama falso testimonio y es un pecado. La Biblia dice, no levantarás falso testimonio. Allá en Éxodo 20 declara los 10 mandamientos nuestro Dios y uno de esos mandamientos dice, no levantarás falso testimonio contra tu prójimo. Pero muchas veces es muy fácil afirmar porque alguien nos dijo, alguien que confiábamos o que pensábamos que decía la verdad, nos trae una noticia de alguien que se equivocó, que quizás ni siquiera fue esa persona, y a veces cometemos el pecado de levantar un falso testimonio. Y muchas veces eso puede llevar a consecuencias hasta de cárcel. Legalmente se condena el falso testimonio. Hay multas y hay pena de cárcel también, dependiendo de la gravedad, pero Dios nos ofrece algo en su palabra. Tenemos que aprender esto, que si pecamos por error tenemos que resolverlo. La expiación es el acto donde nosotros reconocemos la culpa y buscamos el perdón de Dios y el perdón de aquel o aquella que hayamos agraviado. Esa es la expiación.
Generalmente el pueblo de Dios, cuando hacía expiación por sus pecados, ofrecía un animal en sacrificio. Nosotros ya no presentamos un cordero o una paloma, nosotros llevamos una ofrenda delante del altar de Dios y ahí reconocemos, para hacer expiación del pecado y recibir el perdón de Dios y la liberación de la condenación de ese pecado, para que a través de esa obra de expiación tengamos nuevamente una bendición de la comunión con Dios. Ya no tenemos estorbos cuando oramos, ya no tenemos inconvenientes, ya no tenemos un acusador que está enfrentándonos contra Dios. Hay cuestiones que muchas veces nos pareciera fácil ocultar y decimos, el tiempo va a pasar y esto se va a olvidar. Y no, quizá a los hombres se les olvide, quizá los hombres o mujeres prefieran no hacer grande el problema, pero delante de Dios, cuando pecamos por error, está anotado en el libro de la vida y tenemos que resolverlo aquí en la tierra mientras tenemos oportunidad. No esperemos el tiempo en que Dios nos llame a cuentas para resolver un conflicto por un pecado de error, porque ya no habrá solución en la eternidad. El tiempo es aquí, dile al que está a tu lado, el tiempo de corregir errores es aquí. El tiempo de la expiación es mientras estamos vivos. El tiempo del perdón es confesarle a Dios mientras tengamos oportunidad. Dile al que está a tu lado, no te tardes si has cometido pecados de error, confiésalos, yo confesaré los míos. Vamos a otra parte en el Nuevo Testamento, la carta de Pablo a los Efesios, capítulo 4, verso 14. Dice el 4:14 de Efesios, habla de errores doctrinales, errores de falsas enseñanzas. Dice el 14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Y tenemos que aprender de estos errores. Hay hombres y mujeres que se han encargado de establecer doctrinas falsas. En algunas otras prédicas he hablado de los errores de la religión católica. En algunas otras prédicas he tocado los puntos donde los adventistas han profetizado en falso. Y en esas prédicas están fechas y detalles y datos. Revísenlas, están en el canal de YouTube, Jorge Romero Prédicas, y pueden buscarlas allí. Y van a encontrar testimonios, hechos históricos, hechos grabados en la historia a través de libros, folletos que quedaron como testimonio para poder saber cuando una doctrina falsa ha contaminado una religión. Y es una de las cosas que Dios nos advierte. Pero la solución empieza en el verso 13. Allí mismo vamos a leer el verso anterior. Dice el verso 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Dios nos dice que tenemos que buscar, anhelar cada día crecer, aprender más del Hijo de Dios, de Jesús, a través de la Escritura, a través de la palabra, y tenemos que impregnarnos del conocimiento que nos lleva a crecer, a apartarnos de lo malo hasta que lleguemos a la estatura del varón perfecto, a la plenitud de Cristo Jesús. Y eso nos va a ayudar a poder discernir cuando una enseñanza sea correcta, a poder desechar cuando una doctrina sea falsa y tener la plena certeza de no cometer el error de creer en falsas doctrinas. Las falsas doctrinas siguen surgiendo día con día. Están hablándose de nuevos cristos que ya están ministrando en iglesias en China, en Suecia, en Alemania, en Brasil.
Hay hombres y mujeres que se denominan el Dios encarnado, el Hijo de Dios. Es tremendo. Hay hombres que hoy en día se declaran el Mesías prometido en la Biblia, cuando esto ya sucedió hace casi 2000 años. Jesucristo que murió en la cruz del Calvario para darnos perdón de pecados y vida eterna cuando nosotros creemos en ese sacrificio de la cruz. Pero hay hombres y mujeres que están engañando a millones de gentes, miles y miles de personas están siendo engañadas porque no conocen el Evangelio correctamente, porque no se enfocan a estudiar la palabra de Dios con detenimiento y a analizar qué está haciendo cada una de las religiones que se autoproclaman verdaderas. Así que tenemos un parámetro para medir siempre. Si la palabra de Dios lo dice, yo lo creo. Si la palabra de Dios no lo registra, hay que dudar y hay que desechar esas doctrinas que no se pueden confirmar en la palabra. Hay muchas religiones que enseñan cosas diferentes y adulteradas a lo que Dios registró en la santa palabra, la Biblia. Así que ese es nuestro manual de fe, nuestra regla de conducta y nuestra consulta diaria. Tenemos que aprender de la palabra de Dios, tenemos que vivir esta palabra y obedecerla para que cuando vengan doctrinas de error a tratar de manipularnos, tenemos nuestra sana doctrina firme y sólida. Vamos a continuar. En el libro de Santiago hay una ilustración al principio donde aparece el capítulo 5 del 19 al 20, la ilustración de los caminos del error. Un autobús que por equivocarse de camino, escoger un camino de error, tuvo consecuencias fatales. La imagen es muy clara. Gloria a Dios, dice el 19. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Cuando tú y yo tenemos la oportunidad, no de acusar ni de señalar, de tratar de dar consuelo, de tratar de dar un consejo sabio basado en la palabra de Dios, no en palabras humanas. Cuando tú y yo le podemos mostrar con sencillez de corazón a alguien que está equivocado en su camino y le damos la palabra de Dios donde le señala su error, ya no es nuestra palabra, es la palabra de Dios. Y eso va a tocar el corazón de las personas. Eso va a tocar la mente y el corazón de cada persona que esté cometiendo un error. Si leemos los 10 mandamientos, ahí es fácil de enseñar a una persona cuando está desviada del camino correcto, del camino de vida eterna, del camino de prosperidad. Los mandamientos son muy sencillos y fáciles de enseñar. No robarás, no mentirás, no cometerás adulterio, cosas como esas que Dios establece como un mandato. Y desobedecerlo es uno de los errores del ser humano que es muy difícil de reconocer cuando no se tiene temor de Dios en el corazón. Pero cuando empezamos a orar por una persona, intercedemos delante de Dios por ellos y luego les presentamos la palabra de Dios, ellos mismos van a dejar de lado ese camino de error y se van a apartar de una muerte segura, hablando de la vida espiritual. Repetimos, el 19 dice, hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Pongan atención, porque dice que salvará de muerte un alma, no un cuerpo. El cuerpo físico está destinado a la muerte por el pecado de Adán y Eva. Es nuestra herencia de los primeros padres. Y todos vamos a morir un día. No sabemos de qué, no sabemos cómo. Dios sí lo sabe.
pero hay una muerte segunda para el alma. El alma que pecare esa morirá, dice la Escritura. Y Apocalipsis 21:8 da una pequeña lista. Hay muchas más acciones y errores que se cometen, pero Apocalipsis 21:8 dice que los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los hechiceros, los adúlteros, los fornicarios y todos los mentirosos serán echados en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Y en Apocalipsis 21:8 encontramos ejemplos de los errores que un ser humano puede cometer para perder la vida eterna. Algo tan sencillo como una mentira nos puede llevar a perder el camino correcto. Pero lo más terrible es que si una persona muere sin resolver ese problema, confesando el pecado del error, confesando la mentira o el engaño, ese error puede llevar a un tormento eterno que la Biblia le llama lago de fuego. Cuando hablamos con las personas de estos temas, empiezan a ser ubicados en su realidad y empiezan a reconocer muchas veces, algunos están en su derecho, algunos se dan media vuelta y dicen, eso no es para mí, yo no creo en eso. No importa si lo creen o no, nuestro trabajo es tratar de llevarles el plan de salvación de Dios, y muchas personas se han convencido cuando han leído estas porciones. Vamos a ver otro texto en la segunda carta de Pedro, el capítulo 2, versos 9 al 13. Y leemos, empezamos en el verso 9. ¿Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio? Y mayormente aquellos que, siguiendo la carne, andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. Atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. El verso 12 dice, pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aun mientras comen con vosotros, se recrean en sus errores. Habla de gente, de personas, de varones y mujeres, jóvenes, incluso algunos niños ya de 12, 13 años, desean satisfacer sus deseos carnales. Algunos droga, algunos alcoholismo, algunos adulterio, lo que la Biblia nos enseña que es un error, un pecado contra Dios y contra nuestros semejantes. Y muchas veces hemos recibido en nuestras mesas personas que nos platican de sus errores y hasta sienten ellos un deleite de platicarlo. Y es una buena oportunidad de que tú y yo como cristianos, como hijos de Dios, empecemos a recomendarles con la palabra de Dios que se aparten de esos caminos de muerte, de esos caminos de perdición. Este es un buen texto para ayudarles a que busquen a Dios, a que se aparten de los malos caminos. Porque muchas veces en nuestras mesas han platicado, incluso han buscado regocijarse, sintiéndose que han ganado algo, practicando el pecado. Muchos amigos me decían, no, yo me acabé 2 cartones de cerveza y lo platicaban como si hubiera sido una hazaña. Otros en algún tiempo platicaban acerca de que se habían tomado una botella completa de licor y al otro día amanecían como si nada, como si fuera algo espectacular, y lo platicaban en la mesa. Y muchos han sido exhortados,
pero cuando se presente la oportunidad en tu mesa o en la mía, tenemos que usar la oportunidad que Dios nos da para que esas almas conozcan el Evangelio, conozcan la consecuencia de sus actos y darles la oportunidad que delante de Dios ellos se arrepientan y busquen el perdón de esos pecados y sobre todo que de un corazón arrepentido se vuelvan a Dios y empiecen a corregir los caminos. Porque hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero al final son caminos de muerte, dice la Escritura. Vamos a un texto más. Vamos a ver que todo esto es impulsado por un espíritu maligno, un espíritu de error. Primera carta de Juan, capítulo 4, verso 6. No es el Evangelio, es de las cartas que están cerca de Apocalipsis. Primera de Juan, capítulo 4, verso 6. Leemos el verso 6, dice: nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Hay un ángel caído, un espíritu maligno que impulsa al ser humano a creer en los errores o a querer mantenerse en el error. Escuché en los tiempos donde yo no conocía el Evangelio muchos amigos. Yo lo dije en algún momento. No, yo dejo el alcohol, yo dejo el vicio cuando yo quiera. Yo lo puedo gobernar, yo lo domino. Lo dejo cuando yo quiera. Un espíritu de error te gobierna o me gobernó en los tiempos antiguos, donde yo no conocía el Evangelio, pero por la gracia de Dios aprendí de ese error y por la fuerza que Dios nos puede dar con la ayuda de Dios, hemos mantenido nuestra vida apartada de esos vicios. Hemos aprendido del error. Así que si tienes amigos, hermanos, conocidos, es importante que pongamos sus vidas en oración delante de Dios, intercediendo y reprendiendo, atando ese espíritu de error, para que cuando sea el tiempo oportuno y Dios nos los presente en casa, podamos predicarles el Evangelio de Cristo con libertad, habiendo atado ese espíritu de error que puede llegar a manipular el corazón del hombre o de mujer y llevarlos a caminos de perdición, y ellos piensan que disfrutan, piensan que están bien, y desafortunadamente es terrible lo que sucede hoy en día. Jóvenes perdiéndose a través de las modas, a través de imitar cosas, a través de errores graves. Veía un video hace unos días, me lo envió un compañero de hace muchos años de trabajo, y él lo veía como algo gracioso y decía: ¿cómo no fui yo ese joven en mi juventud? Y el video trata de un jovencito de unos 16, 17 años, que se trata de la historia de un enamoramiento, un error, una situación grave, una situación donde se vive adulterio, fornicación, con una señora de dinero, una señora ya mayor, 50 años por lo menos esa señora, y tiene una relación con un jovencito de 17, y lo lleva con los ojos vendados a entregarle un regalo. Le regaló un carro de agencia, le da las llaves, y el muchacho la abraza, se tira de rodillas, le agradece, y piensa que está bien, y se convierte en el héroe de sus amigos. Y muchos jóvenes y muchas jovencitas empezaron a caer en el error de esa moda. El título con que se conoce ese pecado, ese error, le llaman Sugar Mommy, mamá dulce. Una mujer que se encarga de, con su dinero, ofrecerle regalos, llenarle de comodidades a un jovencito a cambio de favores sexuales. Y el caso contrario, el Sugar Daddy, el papito dulce. Se hacen novias de señores adultos mayores, 40, 50, 60 años, jovencitas de 15, 20, 25 años,
y se consiguen alguien que les financie la carrera, los estudios, a cambio de relaciones incestuosas, a cambio de relaciones íntimas que generalmente la ley le llama prostitución. Es triste, pero es una realidad. Si conocemos a alguien que esté cometiendo errores, siempre hay que aconsejarle considerando que nosotros podemos llegar a cometerlos o los cometimos en nuestra vida anterior. Y con ese anhelo de que un alma se salve, con ese temor de Dios de no ofenderles, hablándoles con sabiduría de Dios y no del hombre, no acusándolos, sino animándolos a que dejen esos caminos de error y sobre todo con la palabra de Dios correcta, no con regaños, no con exhortaciones humanas, mostrándoles su realidad y lo que Dios piensa de ellos a través de su palabra. Es como las almas se apartan del camino incorrecto, del camino del error, y nos va a llevar siempre a aprender de los errores. Vamos a ver un consejo final en la segunda carta de Pedro, el capítulo 3, verso 17 al 18. Muy bien, ya estamos aquí, segunda de Pedro, capítulo 3, verso 17 y 18. Dice el 17: Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. El consejo es claro. Tenemos que apartarnos de aquello que trate de arrastrarnos a los errores. Tenemos experiencia, tenemos madurez, pero no estamos exentos a cometer errores. Hemos visto la manera de resolver. Hay que hacer expiación por los errores, un arrepentimiento verdadero, mostrar a Dios que reconocemos nuestro error, con madurez decirle: Señor, es verdad, yo me equivoqué, perdóname, límpiame de esto y dame fuerzas, dame sabiduría para que no vuelva a caer en estos errores, porque hay errores que pueden llevar a la condenación a un alma, a la muerte eterna, al lago de fuego. Hay situaciones que ya no deberíamos ni pensarlas. Si hay algo que te trata de arrastrar nuevamente al error de tu vida anterior, necesitamos seguir orando y ayunando para que esta carne que anhela cosas que no deberían, se doblegue y sea dominada por una búsqueda del conocimiento de Dios. Nuestro anhelo es crecer, como dice el texto, en la gracia y en el conocimiento del Señor. Si pasan por tu mente pensamientos que no convienen, empieza a leer otra vez los evangelios, empieza a leer las cartas de Pablo, las cartas de los apóstoles que vienen en la Biblia. Imprégnate más del conocimiento de la palabra de Dios y Dios va a hablar a tu vida y a la mía cada vez que nosotros volvemos a consultar nuestro manual de vida, que es la poderosa palabra de Dios. Así que con esto terminamos. Si tienes algún conocido, algún amigo, algún familiar que esté cometiendo errores que tú ya no cometes y sientes de parte de Dios la necesidad de hablarle, acuérdate que es con mansedumbre, con sencillez de corazón, no regaños, no señalar el pecado, porque eso cierra el corazón de una persona. Háblale con amor, como si fuera un hijo, como si quisieras mirarlo con los ojos de Dios. Y cuando tú consigues hablarle a una persona con el amor de Dios, con respeto, con honestidad, pero con una firmeza tal que la persona vea en la palabra de Dios su realidad de vida delante de Dios y sobre todo el riesgo de pasar toda la eternidad en un lugar de castigo eterno, una persona sensata, una persona que tiene la disposición de corregir,
Dios le va a perdonar y le va a enseñar el camino correcto para vida eterna, para salvación y sobre todo para aprender de los errores. Vamos a orar, terminamos con una oración por aquellos que quizá han cometido errores. Vamos a decir: Señor Jesús, perdona nuestros errores, perdona mis faltas, mis fallas. Hoy reconozco, Señor, que me he equivocado de muchas maneras. Bendice mis caminos y dame fuerzas para apartarme de todo aquello que está intentando, Señor, hacerme retroceder a los caminos del error. Glorifica tu nombre en mi hogar, en mi familia, en mi economía. Los errores del pasado no vuelva yo a cometerlos, Señor, sino por tu gracia y tu misericordia me des madurez y sabiduría y entendimiento, para cuando venga la tentación del error, yo pueda permanecer firme y sobre todo ayúdame a crecer en el conocimiento de tu palabra. Ayúdame, Señor Dios Todopoderoso, que tu Espíritu Santo me dé fortaleza y me ayude, Señor, a pedir perdón a todos aquellos a los que he ofendido, a los que les he fallado y con los que he cometido errores. Que tu mano gloriosa se extienda, Señor, en cada hogar, en cada familia. Donde hubiere errores, Señor, envía sanidad para esas casas. Envía de tu gracia, de tu favor y de tu poder. Y que tu Espíritu Santo, Señor, les lleve a toda luz, a toda verdad y a todo entendimiento en el conocimiento de tu palabra. Los bendecimos en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga. Nos veremos en un próximo video con la poderosa palabra de Dios. El Señor les bendiga.